listos nuestros oídos para escuchar la palabra del Señor. Amén. Gloria a nuestro Dios. Pido que venga por aquí al hermano Lenín Tufiño. Damos la gloria al Señor. Dele la gloria al Señor. Amén. Quiero presentar a nuestro hermano Lenín Tufiño. ¿Cuántos conocen a Lenín Tufiño? Ya tenemos hermano Jaime y todos los hermanos que le conocen desde que él era pequeño, le conocen, ¿no? Ahora ya con canas, creo que ya estamos bastantes años aquí sirviéndole al Señor. ¿Ya cuántos? Bastantes años estamos aquí sirviendo al Señor. Nuestro hermano sirve al Señor desde hace muchos años aquí en Bélgica. Hoy él nos va a contar dónde está sirviendo en este momento, en una iglesia de habla francófono, ¿eh? Así que el hermano se está olvidando el español. Perdón si no habla muy bien el español. Es de Quito, Ecuador, y así que ya saben. Que Dios los bendiga. Lenín, que Dios te bendiga. Trae esa palabra del Señor. Bendiciones. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Les saludo en el nombre de Jesús. Y para los que no me conocen, yo me llamo el hermano Lenín. Y es una bendición poder compartir con ustedes esta tarde la palabra de Dios. Y yo he traído una porción que se encuentra en el libro de los Hebreos. Así que le pido, por favor, abra su Biblia. Libro de los Hebreos, capítulo 4. Hebreos, capítulo 4. Comparta su Biblia con la persona que está a su lado y que no tiene. Vamos a leer juntos y vamos a usar bastante hoy la Biblia, así que téngala abierta. ¿Ya? Hebreos, capítulo 4. No importa si es la aplicación, abra el teléfono, pero lea la Biblia, ¿cierto? Hebreos, capítulo 4. El versículo 14, ya lo tiene, ¿sí? Leemos juntos la palabra del Señor, nos ponemos de pie para poder leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Dejamos hasta ahí la palabra de Dios. Vamos a orar juntos. Pidámosle al Señor que bendiga su palabra. Ore conmigo. Oh Dios, Padre eterno, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia y te damos gracias, oh Señor, por la porción que esta tarde hemos leído. Te rogamos ahora, Señor, que bendigas tu palabra, que respaldes tu palabra, que envíes esa palabra, Señor, que traiga aliento a nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, por lo que tú harás hoy. Porque tu palabra no volverá a ti, Señor, vacía, sino que ella hará el propósito, cumplirá el propósito por el cual tú la envías. En el nombre de Jesús oramos y por lo que hoy tú harás, te damos gracias. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos, por favor? Quisiera hablar de el oficio de Jesucristo. Quiero hablar del rol que Jesucristo está cumpliendo aquí y ahora. Nosotros decimos que no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Nosotros decimos que Jesucristo es el intermedio entre Dios y los hombres, que nadie puede ir al Padre si no pasa por Cristo, pero hay veces que desconocemos ciertos aspectos de la vida de Cristo y de lo que Cristo está haciendo, que nos hace enseñar a un Cristo diferente al de la Biblia. Por eso es que quisiera que podamos ver hoy uno de los oficios de Cristo que son de gran bendición para nuestras vidas. Pero para eso yo quisiera primero ubicar el texto que hemos leído en su contexto. Y es que el libro de los Hebreos, a lo largo de todo el libro, habla de la supremacía de Cristo. De que Cristo es más grande, y que Cristo es más glorioso y que Cristo es sobre todas las cosas. Los primeros capítulos hablan acerca de que Jesús es más grande que Moisés.
Porque para la gente de ese tiempo, para los religiosos de ese tiempo, Moisés era el líder nacional. Y para algunos hasta ahora, ¿cierto? Entonces, el libro de los Hebreos quiere mostrar que Jesús es más grande que Moisés. Pero la porción que hemos leído hoy a partir del versículo 14 cambia el tema para poder hablar del oficio de Jesús. Y es que el tema de esto de Jesús, que comienza en el versículo 14, es un tema que se extiende casi hasta el final del capítulo 8. Y hay varias cosas de las que habla. Y entonces quisiera que podamos pensar en eso para que podamos comprender. Pero esta es como la introducción, vamos a decir. Es realmente la introducción a ese tema de que Jesús es más grande aún que los ángeles, que los profetas y que todas las cosas que habían como una imagen que apuntaba hacia él. ¿Ya? Entonces, primera cosa es de eso, comprender que a partir del versículo 14 es la introducción a este gran tema de que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Y muy pocas veces hablamos de eso. Y muy pocas veces comprendemos con claridad eso. Por eso quiero pedirle que tenga su Biblia abierta, para que podamos ver lo que la palabra de Dios dice. Y el versículo comienza diciendo, por tanto, ¿ya? Para poder conectar todo lo anterior que ya dijo, que acerca que es más grande que Moisés, ahora para hablar de lo que Él está haciendo por nosotros, dice, por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, nos está haciendo ver la importancia de tener un sumo sacerdote. Y al hacer ver el valor, la importancia de tener un sumo sacerdote, nosotros tenemos que entender qué hacía el sumo sacerdote, cuál era su rol, cuál era su función, por qué lo hacía y para qué lo hacía. Entonces dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, que es mayor. Primero quedémonos ahí mirando esta frase, un gran sumo sacerdote. Y el capítulo 3, el versículo 5, solo dele la vuelta a la página. Capítulo 3, versículo 5 del libro de los Hebreos, dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces aquí mire, una vez más, hace esa comparación entre Moisés y Jesús. Pero dice, Moisés fue un siervo y fue un siervo fiel en la casa de Dios. Como siervo fiel, no tiene nada que ver con el hijo. Porque ahora el que viene ya no es el siervo, ya no es el cualquiera, es el hijo. Y es el hijo el que ahora ha venido a cumplir ese rol, esa función. Y Cristo, el Hijo de Dios, está sobre la casa de Dios. Está en la casa de Dios. Entró a la presencia de Dios para cumplir ese rol de sumo sacerdote. Y qué bueno poder entender esa verdad, ¿no es cierto? Y a nosotros no tenemos todas las cosas que hacían en el antiguo pacto. Nosotros vivimos en otro pacto, en otra alianza, en otro tiempo, pero tenemos que entender que la palabra de Dios no cambia. Dios no tiene sombra de variación y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces, ahí mismo en el capítulo 3, pensando en eso de Moisés y de Jesús, mire lo que dice el versículo 1. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús.
Una vez que ya hemos entendido, ¿cierto? Ese rol, esa función, esa importancia, lo que Cristo está haciendo, lo que Cristo hace cada día por la vida de cada uno de nosotros. Ahora el apóstol, el escritor del libro de los Hebreos dice, hermanos, y está hablando a los hermanos porque les dice, santos, a los santos, a usted, hermana, hermano, a usted, a nosotros, hermanos. Está diciendo, por lo tanto, nosotros que somos participantes de ese llamado celestial, es que si estamos en la casa de Dios y somos parte de la familia de Dios, Dios nos ha llamado a su casa y nos ha hecho sus hijos y somos hijos de Dios y estamos en la familia de Dios. No por nuestras fuerzas. Él nos llamó. Él nos buscó. Él nos atrajo con cuerdas de amor a su presencia. Entonces dice, por tanto, consideremos al apóstol y al sumo sacerdote de nuestra profesión. Aquí quiere decir de nuestra fe, de nuestra convicción, de nuestra creencia. Y que es Cristo, Cristo es todo y en todas las cosas. Entonces, qué bueno que nosotros tengamos un sumo sacerdote de esa clase. Porque no es un hombre como todos los que habían antes, que nacían y morían. Cristo no está muerto, Cristo está vivo y vivo está cumpliendo esa función a la diestra de Dios el Padre, ¿cierto? Entonces, una vez más en el capítulo 4, lo que leímos dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, ¿sí? Mire qué interesante, dice, que traspasó los cielos, que traspasó los cielos. Qué precioso, hermano. Yo estaba pensando en esto, en que el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santo, tenía que entrar al lugar santísimo, y cada vez que había la fiesta del Yom Kippur, de la gran purificación, del perdón, tenía que ir a ofrecer un sacrificio por los pecados para pedir perdón por los pecados del pueblo, pero solo era él el que podía entrar. Pero él venía cada vez y entraba a un santuario, entraba a un templo que fue hecho con las manos de los hombres. Es el modelo de lo que Dios les dio. Es Dios quien estaba allí haciendo y dirigiendo todas las cosas, con hombres que nacían y morían, con hombres que cometían pecados y no eran perfectos. Pero nuestro sumo sacerdote está vivo. Está vivo. Y él no entró en ese templo que fue hecho de manos de hombre, sino que él entró al cielo, a la presencia de Dios, al trono de Dios, a la diestra de Dios el Padre. Y él está allá. Qué precioso, hermano. Qué seguridad, qué confianza que eso me da. Porque él, Cristo, como hombre, es el primero que ya está allá. Y es verdad. Y él desde allá nos está diciendo, hermano, tenga fe, crea, sí se puede, sí se puede. Y él está a la diestra de Dios el Padre, cumpliendo ese rol sacerdotal, traspasó los cielos. Pero qué precioso. Veamos lo que dice la Biblia. Dele una vuelta a la página para atrás, capítulo 9. Del capítulo 9, lea conmigo el versículo 24. Jesús traspasó los cielos. Dice, porque no entró Jesús en el santuario hecho de mano, que era figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Eso es precioso, hermanos, eso es maravilloso, porque Él se presentó, Él fue en representación nuestra, Él fue nuestro nombre, Él está allí por nosotros, por usted, por mí, por nosotros como iglesia. Entonces, claro, eso no nos da la libertad de hacer lo que queramos y vivir como queramos, todo lo contrario. Poder tener un respeto reverente a ese Dios santo, 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 que ha hecho todo para bendecirnos, para llevarnos a Dios. Jesús pasó el cielo y ahora está allí, dice el versículo 24, pero regrésese hasta el capítulo 6, Hebreos capítulo 6.
y del capítulo 6. Leamos juntos el versículo 20. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre. Es que la bendición de Dios, es que el cuidado de Dios, el interés de Dios, la obra de Cristo en nuestras vidas no es de aquí o de ahora, o si es que no, es que eso es algo seguro y para siempre. Eso nos da confianza, eso nos da una seguridad. Eso hace que nuestra fe no sea algo que creemos en algo así incierto. Es una seguridad, pero total, porque Él está allí y está allí para siempre, en el cielo por nosotros. Ahí mismo, en la misma página, un poquito adelante, en el capítulo 7, solo dele la vuelta a la página. Mire, versículo 20, leamos a partir del 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos. Es que uno puede poner la confianza en cualquier cosa, y los hombres ponen la confianza en otros hombres igual imperfectos como ellos. Pero si usted pone la confianza en uno que es inocente, sin mancha, apartado de pecados y que es más glorioso, que está vivo, que es Dios, usted no tiene ningún riesgo, ¿cierto? Usted está seguro. Y cuando entiende esa verdad, no solo la entiende, comienza a vivirla, comienza a digerirla, comienza a sentirla y comienza a confiar cada día en ese cuidado, en la provisión de Dios, en el cuidado de Dios. Usted vive de otra manera. Pero es que uno no puede descuidarse. Y por eso mire lo que dice Hebreos capítulo 8, el versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Es que eso es glorioso. Aquellos que conocen o que han estudiado, o que han leído, o que aunque sea en las películas han visto esa serie de sacrificios que hacían, matando animales para derramar la sangre de ese animal inocente y cubrir los pecados. Pueden quizás hacerse una idea, ¿cierto? De que Cristo entró en ese lugar derramando su propia sangre y está allí para interceder por nosotros. Qué precioso, hermanos, qué hermoso es la palabra de Dios, y qué hermoso cuando Dios nos habla, nos ministra, nos dirige, nos enseña. Entonces vemos primero hasta aquí que nos conviene ese sumo sacerdote. La gente se aferra a la religión, la gente se aferra, se acomoda con la religiosidad y busca cosas que le lleven a Dios. Pero nosotros hemos entendido que ese gran sumo sacerdote ha enviado su Espíritu Santo, que está en nosotros, con nosotros, por nosotros, todos los días. Por eso el Señor en sus promesas preciosas dice: yo nunca te dejaré, yo nunca te abandonaré, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Entonces nos conviene ese sumo sacerdote. Jesucristo es un hombre, el hijo de María, pero es Dios. Y qué bueno por eso. Y para poder hacer esa aclaración, para que usted no se equivoque, porque dice la Biblia que al final de los tiempos vendrán muchos falsos maestros que van a engañar al pueblo. Pero con esos falsos maestros van a venir falsos cristos,
Entonces usted puede estar escuchando y puede estar siguiendo y puede estar creyendo en un Cristo que no es el Cristo de la Biblia. Porque Dios es justo. Dios es soberano. Y la gente cuando predica o enseña solamente que Dios es amor y amor y amor y no habla del juicio de Dios, de la ira de Dios, del castigo de Dios, de la disciplina de Dios, no está hablando del mismo Dios. Entonces, a lo que hemos leído, hacernos ver de qué Cristo es que se habla, mire lo que dice el versículo. Sigamos en el versículo 14. Que traspasó los cielos y mire, Jesús, el Hijo de Dios. Es como que estuviera dando el nombre y apellido, ¿cierto? Cuando muchos de los escritores del Nuevo Testamento hablan, Pedro, por ejemplo, dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Para que no nos equivoquemos, aquí también nos pone en la buena vía diciéndonos que Jesús, que es Hijo de Dios. Y uno puede saber eso por las propias escrituras, para poder no equivocarse el camino. Porque es Dios quien ha hecho todo desde el comienzo. Y Hebreos capítulo 1, abra su Biblia, Hebreos capítulo 1. Dice la Biblia, versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahí está, mire. En estos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, cuando vengan y le hablen del Cristo, de la gloria, el Hijo de Dios, usted ya sabe que es nuestro sumo sacerdote, es nuestro abogado, nuestro representante, es el que tomó nuestro lugar en la cruz, y todas estas cosas. Pero no solo eso, sino que lo entiende. Usted entiende el valor que tiene la muerte y la resurrección de Cristo. Y cuando entiende el valor de la muerte y resurrección de Cristo, por esa comprensión, y es que la obra del Espíritu Santo dice que envía la vida de Cristo. La vida de Cristo, la vida que Cristo ganó al levantarse de la tumba, la vida resucitada de Cristo pone en su corazón, pone en su vida, y usted comienza a vivir ahora la vida resucitada de Cristo. Y eso es hermoso, hermanos. Pero no solamente eso, sino que se acuerda cuando el Señor Jesús estaba siendo bautizado. Dice que el Espíritu Santo, la Biblia dice en Mateo, que el Espíritu Santo vino, descendió visiblemente, se le vio como en forma de una paloma, y que se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Entonces nosotros tenemos que hacernos una pregunta. Yo le conozco al verdadero Cristo. Usted le conoce al verdadero Cristo, al Cristo del cual estamos hablando, a ese Cristo que sana, que libera, que bendice, que nos lleva a Dios. Porque hay muchos, y como digo, y es triste, y es doloroso, y es una carga para aquellos que aman a Dios poder ver como algunos con buena intención, sinceramente, pero sinceramente están yendo por un camino equivocado. Podemos hablar de muchos, pero solamente por decir, los testigos de Jehová no tienen al mismo Cristo, porque ellos dicen que no es Dios. Entonces no es el mismo Cristo. Los mormones no tienen al mismo Cristo, porque ellos dicen que Jesucristo es hermano del diablo. Entonces cuando usted escuche eso, ya solamente diga no. Y cuando le hablen de Cristo, vea lo que la Biblia dice de él. ¿Ya? Entonces vemos que él traspasó el cielo, que es el Hijo de Dios, y eso nos lleva a nosotros leamos la Biblia mejor. La coma. Retengamos nuestra profesión.
el final del versículo 14, retengamos nuestra profesión. ¿Qué quiere decir esto? Retengamos nuestra profesión. Y yo estaba hablando hace unas semanas con unos jóvenes. Yo les decía, a veces leemos la Biblia y leemos mal. A veces no sabemos cómo leer la Biblia. Y tenemos que leer la Biblia y hacernos una pregunta. ¿Qué dice el texto? Y una vez que nos respondemos a la pregunta, ¿qué dice el texto? ¿Qué significa esto? Y una vez que respondemos a la pregunta de qué significa, y ahora, ¿y cómo lo pongo en práctica? Entonces, cuando llegamos a esta parte en donde dice, retengamos nuestra profesión, ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir? ¿Cierto? Retengamos nuestra profesión, podemos con nuestras propias palabras decir, aferrémonos a lo que creemos. Aférrese a lo que usted cree. Puede decirlo así, ¿cierto? Si yo digo eso, no estoy yendo en contra del texto. Podemos decir de otra manera, mantengamos firme la fe en lo que profesamos. Si yo digo así con mis propias palabras, yo no estoy añadiendo nada ni quitando nada al texto, ¿cierto? Estoy siendo fiel al texto, que dice retengamos nuestra profesión. Pero podemos ir un poco más allá y decir, mantengámonos aferrados y firmemente aferrados en lo que creemos, la convicción de nuestra fe. Eso es lo que quiere decir aquí, retengamos nuestra profesión, que retengamos nuestra fe, que seamos firmes en nuestra fe, que no fluctuemos como niños que son llevados de un lado a otro, o como dice Santiago, como la ola que agita el viento, ¿cierto? Pero es que usted sabe y usted entiende y usted comprende de quién le están hablando, de qué Cristo le están hablando. Y qué bueno, entonces dice, retengamos nuestra profesión. Pero la Biblia mismo da la respuesta. Y en el capítulo 3, ahí mismo en la página, el versículo 14, lea conmigo. Hebreos capítulo 3, versículo 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Es que más claro no puede ser. Entonces, la Biblia mismo responde a la Biblia. Si uno dice, ¿qué significa esto de que retengamos? Aquí está diciendo, podemos retener, vamos a retener, estamos reteniendo. ¿Por qué? Es algo natural. Es algo natural porque la vida de Cristo, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, Cristo nos ha hecho renacer, vueltos a nacer. Tenemos los genes de Dios, la vida de Dios, la presencia de Dios. Cristo está en nosotros, con nosotros, por el Espíritu Santo. Y eso nos lleva a estar siempre con Él. No podemos separarnos. Es que no nos ha, y aquellos que se separan, solo Dios puede conocer el corazón. Pero el apóstol Pedro dice, ellos se fueron porque no eran de nosotros. Y si se fueron, es porque ellos no comprendían, no necesitaban. Hay mucha gente que no necesita leer la Biblia, que no le llama la atención, no le gusta, se cansa, se aburre, se duerme. No oran. No les gusta orar, qué aburrido. Y no pueden orar. Pero el que es nacido de Dios busca la palabra de Dios. Para él la palabra de Dios es más dulce que la miel. Es el pan de vida, es el agua viva. Y necesita la palabra cada día, la oración. Porque él está en Cristo y Cristo está en él. Y a donde él va con Cristo. Y es por eso que podemos ser fieles y retener esto, a esta promesa en nuestra vida. Hay otro versículo que nos puede ayudar a comprender el qué es retener nuestra profesión y podemos leer juntos Hebreos capítulo 10. Y del capítulo 10 de Hebreos leamos juntos a partir del versículo 19. Comparta su Biblia con los hermanos que no tienen, ¿cierto? Hebreos capítulo 10. Miren lo que dice.
Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, ahí está, mire, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Es que nosotros tenemos una esperanza viva. Es que nosotros tenemos una esperanza gloriosa, una esperanza viva que no se marchita, que no se corrompe, No, Él está vivo. Y porque Cristo está vivo, nuestra fe está viva. Porque Cristo está vivo, nuestra esperanza está viva. Porque Cristo está vivo. Nosotros vivimos en la casa de Dios. Y somos el pueblo de Dios. Y somos los hijos de Dios, ¿cierto? Entonces, el versículo dice, retengamos nuestra profesión. Volvamos al capítulo 4 de Hebreos. ¿Ya? Ya hemos entendido lo que dice retener la profesión, ¿cierto? Mantenernos firmes en lo que creemos y mantenernos firmes y fieles sirviendo y amando a Jesucristo. Y amando a Jesucristo, amando a Dios. Sirviendo a Jesucristo, sirviendo a Dios. Conociendo a Jesucristo, conociendo a Dios. ¿Ya? El versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Igual, ¿cierto? Y es como a veces cuando uno llega a la casa cansado, todo molido del trabajo, y la esposita le dice, ¿estás cansado? ¿Cierto? O cuando uno llega a la casa del trabajo y le han mandado sin desayuno y no ha llevado ni almuerzo y llega de noche cansado. ¿Tienes hambre? ¿Cierto? Entonces, algo parecido es aquí. Porque dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Lo que quiere decir en realidad es que sí tenemos un sumo sacerdote que sí se compadece de nuestras debilidades y que sí está pendiente de nosotros. Eso es lo que quiere decir. Pero a veces leemos mal y nosotros podemos equivocarnos y no, es que ni Dios no me oye. No, Dios no se interesa. Sí se interesa. Porque tenemos un sumo sacerdote en los cielos, vivo, pero que se compadece de nosotros. ¿Sabe? Esto es interesante, porque el sumo sacerdote que había en la antigüedad, en el antiguo pacto, era un hombre que estaba allí para ofrecer los sacrificios, pero que estaba para hacer cumplir la ley. Eso no ponemos mucha atención a veces, ¿cierto? Entonces cuando venía el hombre allí todo arrepentido por su pecado de infidelidad, el sumo sacerdote le decía, qué pena, pero yo no voy a ofrecer sacrificio por ti, porque la palabra dice que tengo que apedrearte hasta que mueras. Y no tenía compasión, y no se dolía, y no se identificaba, y no pensaba, y no sentía, y no quería sentir a qué punto ese hombre estaba arrepentido de lo que había hecho. Y aunque él diga, pero es que yo lo hice en un momento de locura, y es que ahora yo entiendo y me arrepiento, ese sumo sacerdote no tenía compasión. No se identificaba, no se dolía. Pero ¿sabe por qué esto es glorioso? Porque nuestro sumo sacerdote, Él nos dio una prueba preciosa de qué manera Él se compadece de nosotros y el por qué se compadece de nosotros. Libro de Isaías, capítulo 53. Abra su Biblia. Isaías, capítulo 53. Y del capítulo 53, vamos a leer a partir del versículo 4. ¿Ya? Dice la Biblia,
ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de Él fue, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Y es que, ¿sabe? Eso es precioso, porque Él experimentó en carne propia. Y cuando a veces comparto con la gente, con los hermanos, con los amigos, yo le digo, usted no conoce a Cristo. Usted no sabe que Él tuvo hambre, que su mejor amigo le traicionó, que su mejor amigo lo abandonó, que Él mismo dijo, yo no tenía dónde poner la cabeza. Las zorras tienen cuevas, dice, pero el Hijo del Hombre no tenía dónde acostarse. Y cuando Él llega al pozo, donde estaba la mujer a la hora del mediodía, dice, dame de beber. ¿Por qué? Porque tuvo sed. Y como Él pasó todas esas experiencias, Él sabe lo que usted siente cuando está cansado, cargado, abatido, dolido, cuando le traicionan, cuando tiene hambre, cuando tiene sed. Él sabe, Él lo sintió. Y como Él lo sintió, por su llaga nosotros fuimos sanados. La palabra dice, es que no tenemos un sumo sacerdote insensible. Nosotros tenemos un representante que siente, que sintió lo que nosotros sentíamos. A mí siempre me conmueve cuando leo la palabra en el momento en que Jesús mira a Jerusalén y llora. Porque Él sabía lo que les iba a pasar, Él sabía lo que les iba a venir, Él sabía. Cuando Jesús se acerca a la tumba de Lázaro, su mejor amigo, Él llora. Y cuando Jesús le está viendo a usted, hermano, hermana, hermanos, cuando Dios nos está viendo a nosotros, iglesia, Él también muchas veces está llorando con nosotros. Tú no estás sola, tú no estás solo. Él nunca nos ha dejado y está siempre a nuestro lado. Porque Él lo sintió, Él lo vivió, Él lo sabe. Usted puede a veces pensar que la otra persona, y nosotros cuando, por ejemplo, vamos a darle el pésame a alguien, podemos decirle, no, yo sé lo que siente. Porque no, usted no sabe lo que la persona está sintiendo, el vacío que le está quedando cuando ha perdido un hijo, una madre, un ser querido. Pero Jesús sí sabe. Sigamos, volvemos a Hebreos capítulo 4. Abra su Biblia, siga ahí mismo. Entonces el versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Mire, justamente lo que acabo de decir. Sino uno que fue tentado en todo. Qué terrible. Y Hebreos capítulo 2, porque tenemos que también aclarar las cosas. Capítulo 2 de Hebreos, versículo 18, dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es que el Señor, cuando fue llevado al desierto, el diablo le tentó diciendo que si tenía hambre y todo. Bueno, usted sabe la historia. De todas las formas, de todas las maneras, de toda la cosa, como usted pueda sentir que viene la tentación, dice, Él mismo fue tentado. Por eso es poderoso. Por eso se conduele. Por eso Él está con nosotros. Sin embargo, dice el versículo, sin pecado. Dice el versículo 15, siendo tentado, pero sin pecado. Más abajito, ahí mismo, en el versículo 15, al final, después de la coma, que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ahí eso hace la diferencia. Es que esa es la diferencia. Porque sin santidad nadie verá a Dios.
Dios es santo, santo, santo. Y cualquiera que venga, cualquiera que quiera ponerse como intercesor, y así dice el libro de los Corintios también, ¿no? Que cualquiera que pueda dar su vida, pero es un hombre, pero es pecador, pero es imperfecto. Pero él dice, no conoció pecado. El capítulo 7 de Hebreos, abra su Biblia, capítulo 7, el versículo, leamos a partir del 25. Por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime en los cielos. Es que ese sumo sacerdote nos conviene. Es que ese sumo sacerdote nos convenía. Y es que Dios es perfecto y hace las cosas perfectas desde el comienzo. Y qué bueno, gracias a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5. ¿Ya? Y del capítulo 5 leamos el versículo 21. Ya lo tiene. Al que no conoció pecado. Cristo. Al que no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Justicia de Dios en él. Él no conoció el pecado. No había maldad en él. Él era santo, puro, perfecto, bueno, manso, humilde, benigno, bondadoso. Y por nosotros, dice, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En Cristo Jesús, usted y yo hemos encontrado la justicia de Dios. Nos ha declarado justos, inocentes. Usted y yo somos justos y somos inocentes por esa obra que Él cumplió. Y Él dijo, consumado es. Es que Dios no se contradice. Por eso es que digo, tenemos que conocer al verdadero Cristo. El alma que pecare, esa morirá. Y es que estábamos muertos. Y hay gente que dice, no, solo crea y venga, y Dios, y le prometen un montón. Si usted saca la lotería cuando se viene a Jesús. Pero es que no es así. Es que hubo alguien que pagó esa deuda de pecado, de maldad, para justificarnos, para perdonarnos, para cumplir las exigencias santas de un Dios santo. Y así, santos, poder ser ahora vistos por Dios, nosotros como santos. O sea, Dios le ve a usted como santo. Dios le ve a usted como una santa. Y la iglesia está llena de los santos. Somos los santos del pueblo de Dios. Por eso el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, tiene que ser santa. Santo, santo. Porque sin santidad, dice la Biblia, nadie verá a Dios. No sé cómo estamos del tiempo, pero hay un versículo más que usted pueda anotar para que lo lea en Primera de Juan, capítulo 3, que habla de lo mismo. De que él que no conoció pecado, se hizo pecado. Pero avancemos en nuestra lectura del capítulo 4 de Hebreos y el versículo 15. Ahora, estamos ahí ya. Sin pecado. Y ahora dice el versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia para el oportuno socorro. Ahora, cuando usted ya ha comprendido lo glorioso, lo poderoso, lo majestuoso, lo perfecto de Cristo y lo que está haciendo a la diestra de Dios el Padre, ahora dice, acerquémonos confiadamente.
acerquémonos teniendo confianza, acerquémonos con libertad. Pero una vez más, al leer este pasaje, tenemos que comprender la forma, la manera en la que nos acercamos y por qué nos acercamos para hallar misericordia y que esa misericordia nos ayude en el momento en que más necesitamos. Porque la gente piensa que viene a la iglesia a buscar a Dios. La gente piensa que en sus fuerzas ellos vienen y hacen cosas para ellos acercarse a Dios. Y es verdad que cuando usted viene se encuentra con Dios, y eso es cierto. Pero lo que quiero que usted sepa es que es Dios el que ha dado el primer paso. Es Él el que envió a su Hijo a buscar lo que se había perdido. Y cuando usted viene, ya Dios está aquí. Y cuando usted viene, ya el Espíritu Santo está aquí. Y cuando usted viene, la presencia de Dios ya la está esperando para envolverla con lazos de amor y bendecir su vida. Acerquémonos a la presencia de Dios. Acérquese. Y la palabra que dice aquí, acerquémonos, es un verbo que está en infinitivo. Cuando usted lee, bueno, yo no sé, pero leo la Biblia con el diccionario y dice que es un verbo en infinitivo. Y es una orden, acérquese. Es como un llamado, es como una orden, acérquese. Entonces acérquese, pues. Podemos ver esto también como una invitación de la parte de Dios, que usted pueda acercarse a Dios. Y si vemos en las palabras del Señor Jesús esto, el Señor mismo dijo, venid a mí, los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo, dice, porque es ligera mi carga. Y usted que ha venido esta tarde con sus cargas, con sus problemas, con sus dificultades, con sus tristezas, con su corazón que está quebrantado, puede acercarse ahora confiadamente. Porque ahora sabe que no es usted el que se está acercando, es Dios quien lo está trayendo con lazos de amor, porque es esa obra que Él mismo la empezó. Abra su Biblia en Gálatas, en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Hablando de nosotros, mire, ¿sí? Capítulo 2, versículo 11. Libro de los Efesios. Por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles, que en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados, mire. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo erais lejanos, estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Es que nosotros estábamos lejos. Es que yo estaba lejos. La gente no busca a Dios. La gente no entiende a Dios. La gente no conoce a Dios. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y es Dios quien tomó la iniciativa y envió a su Hijo para buscar lo que se había perdido. Y no fui yo. No fuimos nosotros. Es Él el que vino a buscar lo que se había perdido. Hermano, una pregunta, hermana. Iglesia del Señor. ¿Se ha perdido usted alguna vez? ¿Se han perdido ustedes andando por ahí de esas calles donde no conocen? ¿Cuántas veces uno no se ha perdido en este país cuando no conocía, cierto? ¿Qué siente usted cuando está perdido? ¿Qué sintió usted cuando se perdió? Ay, ahora, ¿y por dónde cojo? ¿Y por dónde será? Y va por un lado, y va por el otro, y como dice el canto, va sin rumbo y sin dirección, y está dando vueltas y vueltas y vueltas, y no encuentra la salida, porque está lejos y está perdido. ¿Cierto? Esa angustia, esa desesperación, ese temor que tiene de decir, ¿y ahora hasta qué horas estoy perdido? Pero cuénteme, ¿qué siente usted ahora? Cuando viene un buen samaritano y le dice, anda perdido.
Sí, le dice. ¿Y para dónde se va? Ay, pues le da, le dice, "Oh, hombre, si es aquí nomás, venga", le dice, y le muestra el camino. Y le muestra la salida. ¿Qué siente usted? No, dígame, no se alegra, ¿cierto? Ay, qué bueno, yo andaba perdido, 1 hora perdido, llorando ahí. Cristo vino a buscar lo que se había perdido. Y hermana, Cristo lo encontró. Hermano, Cristo te encontró a ti. Iglesia del Señor, Cristo nos encontró y nos trajo a su casa, nos hizo su familia, somos sus hijos. Gloria a Dios, hermano. Cristo no está muerto, Cristo está vivo, es nuestro sumo sacerdote, es nuestro representante, está a la diestra de Dios el Padre. Y Él quiere bendecirte hoy, pero quiere que le conozcas. ¿Le conoces tú al verdadero Cristo? ¿Le conoces a ese Cristo glorioso que murió y resucitó? Que entregó su vida. No se trata de la religión, no se trata de la religiosidad. La religión no cambia a las personas. Muy religioso puede ser venir todos los días y vivir en la iglesia, pero tu corazón está podrido. Cuando Cristo se acerca, dice que saca de nosotros ese corazón podrido, enfermo, dañado, ese corazón de piedra, y pone en ese lugar un corazón vivo, un corazón que late ahora por la vida de Dios. Y ¿sabe qué es hermoso? Porque no solamente puso un corazón de carne que ahora está latiendo por la vida de Dios, sino que dice la Biblia que Él derramó de su amor en nuestros corazones. Él derramó de su amor, derramó de su gracia, su presencia, su vida. Y eso cambia a la persona. La cáscara de afuera sigue siendo la misma, pero la naturaleza interior ha cambiado y ahora usted tiene los genes de Dios, la vida de Dios, el pensamiento de Dios, los deseos de Dios. Comienza a pensar como Dios piensa, comienza a sentir lo que Dios siente. Y cuando le hablo a la gente de eso, dicen, hombre, estás loco. Claro, porque el evangelio es locura para los que se pierden. Pero usted puede experimentar, solito usted encuentra la respuesta. Porque cuando usted se da cuenta que ahora usted siente compasión, usted es compasivo con el huérfano, con la viuda, con el extranjero. Antes ni le importaba, pues, ¿cierto? El problema de ellos. Pero ahora usted se identifica con su dolor. Comienza a pensar como Dios. Cuando usted no quiere que ese hijo desobediente muera en el pecado, usted ora y le ora y le ora a Dios para que conozca al Señor, venga, se arrepienta y cambie. Porque su ser interior ha cambiado. Entonces, para ir finalizando, que podamos encontrar la gracia, acercándonos al trono de la gracia. Y el trono de la gracia está en Cristo. Cristo es el trono que está sentado a la diestra de Dios el Padre. Y si usted se acerca a Cristo, ya nada va a ser igual. Si usted se acerca a Cristo, Él va a soplar cada mañana en su vida aliento de vida. Y Él va a darle el soplo de vida y le va a bendecir. Así que vamos a orar para pedirle al Señor que tenga de nosotros misericordia. Y como Él es grande en misericordia, nos pueda permitir entender hoy lo que hemos leído de su palabra y hacerlo parte de nuestra vida. Ahí donde usted está, cierren sus ojos, vamos a orar.